espacios en esto nos permiten hacer algo que normalmente no hacemos a propósito de la intervención. Y es que hacemos y hacemos y pocas veces nos detenemos a pensar en lo que hacemos, a dar unos pasos atrás, reflexionar y ajustarnos y pensarnos un poco y reflexionar con respecto al quehacer diario que tiene que ver en gran parte con la intervención en grupos comunitarios, grupos sociales y de distinta índole. Entonces creo que es una oportunidad también de permitirme en estos días pensarlo y sobre todo compartirlo, transmitirlo a ustedes en el entendido que ese proceso de interacción, de comunicación, pues es lo que enriquece el conocimiento. Entonces me siento muy agradecido de esto y en ese orden de ideas pretendo compartir con ustedes esa reflexión que he hecho y la he pensado en los siguientes términos. Es lo primero, es el ABC y ponernos de acuerdo sobre lo fundamental. ¿Y a qué me refiero con esto? Es, bien, ¿cuáles son esos modelos? Esos paradigmas de la intervención, cuáles son sus soportes conceptuales, pero realmente en esta parte yo voy a ser muy ligero a propósito de lo que dije inicialmente, que pensé que es algo que desde las aulas hacemos bastante y en nuestros espacios individuales leemos bastante. Sin embargo, creo que el foco y el centro de lo que queremos reflexionar es sobre cómo lo hice, cómo lo viví y cómo lo veo. Entonces, hacia allá va nuestro segundo momento y va a estar orientado específicamente a un marco conceptual que debo advertir de entrada bueno, no lo considero un sesgo, pero sí es una advertencia sobre qué es hacia donde me inclino y hacia donde en los últimos años he estado orientado, que tiene que ver con el orden social y el cambio y el orden social. Y esto no es fortuito ni es aislado y advierto sobre esta orientación precisamente porque las tres experiencias que quiero compartir con ustedes de intervención y de reflexión, de aciertos y desaciertos en esta experiencia, pues tienen que ver precisamente por ese marco contextual, conceptual que está conectado a lo contextual. Y bueno, no quiero anticiparme, lo iremos desarrollando ahora y espero pues que en el ejercicio y en este diálogo pues podamos ampliarlo, nutrirlo e incluso pueda yo volver sobre los pasos ya vueltos en este ejercicio. Entonces, sin más, si me lo permiten, voy a compartir la presentación. Claro que sí. Sí tienes ahí los roles, ¿cierto? Sí, señor. Vale. ¿Me confirman, por favor, si ya pueden ver? Sí, perfecto. Sí se ve. Espérenme, yo organizo esto aquí. Bien, quiero usar esta palabra aguas arriba para indicar precisamente por dónde empecé en mi reflexión para este espacio. Y tiene que ver con que, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿De qué les hablo? Les cuento la experiencia que tiene una intervención, pero me dije, no, vamos un poco hacia atrás. ¿Hacia atrás hacia dónde? Hacia lo marco conceptual, hacia los modelos, y no, vamos un poco más atrás. Y un poco más atrás tiene que ver en la base de los paradigmas que hoy tenemos. Y yo lo llamo ir aguas arriba, ir a la fuente. ¿De dónde viene todo esto que hoy hacemos como intervención social? ¿Cuál es el sustrato histórico y conceptual que ello tiene? Y en este orden de ideas creo que ir aguas arriba implica sistematizar y darle un orden a ese debate histórico que se ha dado alrededor de las ciencias sociales, del conocimiento, que por ende tiene todo que ver y está conectado con el ejercicio mismo que se refleja en la intervención como tal. Entonces, este de aguas arriba nos lleva a la base, o quiero partir de aquí, que es al planteamiento de dos ejes sobre cuáles o que explican o dan cuenta de dónde viene el conocimiento o cómo es la producción científica. Y por un lado tenemos la tradición galileana y por otro lado tenemos la tradición aristotélica. Insisto, voy a ir muy rápido en esto, no es un curso, no es una ponencia teórica o conceptual, es más bien una experiencia, pero sí creo importante que lo abordemos. Lo primero cuando pensamos en esta tradición mecanicista es que
por un lado se entiende o se interpreta la realidad como una serie de eventos que los determinan leyes universales. Es decir, podemos establecer leyes a lo largo de un fenómeno y este establecimiento de leyes, por ende, nos permitirá en algún momento, espérame, yo corro, es que este recuadro aquí no me deja ver. Ya. Nos permite controlarlos y posteriormente en el debate más adelante, incluso el control y la experimentación. Pero por otro lado, tenemos también esa tradición teleológica que está más asociada al aristotélico, y es que la explicación y la comprensión de la realidad está centrada en los fines o los motivos por los cuales algo ocurre. Entonces, miren que aquí ya se inicia este debate desde dos perspectivas que son bastante, que corren paralelas. No hay muchos encuentros en ese momento. Ahora bien, esto no es que surja así, se hayan dos personas sentadas a pensar, ah, no, yo soy mecanicista, yo soy, no, digamos, estoy reduciendo un debate que es a lo largo de siglos que se ha ido gestando, ¿no? Es una forma de organizar la idea de orden a propósito de nuestra lógica muy cartesiana de organizar todas las cosas en un orden secuencial. ¿Cuáles son las premisas de esta posición teleológica, como se lo había dicho? Ya parte de los fines, es decir, parte del por qué y el para qué de las cosas, y las explicaciones son físico-cualitativas. Y es a partir precisamente de una serie de, voy a quitar esto de aquí, de características como la causa formal, la causa material, la causa eficiente y la causa final, que finalmente alude es a cómo está hecho, de qué está hecho, qué lo produjo y qué lo guía o cuál es su fin. Por otro lado, la tradición galena se ocupa del cómo y sus consecuencias. Y esto, y aquí es donde empieza un fuerte de lo que más adelante llamaríamos el método científico, es que las explicaciones o las explicaciones que son científicamente válidas están formuladas, deben estar formuladas en matemáticas y lleva en sí una lógica experimental. Ahora, ya lo habíamos mencionado. eh, Es una línea histórica, pero también en la que pesa mucho el contexto. Y yo voy a repetir mucho, hacer mucho énfasis en el contexto. Y más adelante incluso voy a mutar esta idea de contexto a local. Y lo entenderemos en la medida que vayamos avanzando. Y el segundo momento de este debate está cimentado entre el siglo XVIII y siglo XIX, entre la Revolución Francesa y el desarrollo acelerado del capitalismo. Esto en las sociedades europeas sobre todo genera unas dinámicas que empiezan a invitar y a reflexionar sobre cómo se produce el conocimiento y cómo se piensan o se interpretan los fenómenos que están acaeciendo en la sociedad en ese momento. Entonces, en esa misma debate, en esa misma línea, corriendo paralela, tenemos por un lado el positivismo, que se fundamenta en el monismo metodológico, es decir, en la homogeneidad y en una única doctrina con respecto a cómo se hace ciencia. Y de aquí se empieza a derivar entonces el canon de las ciencias exactas, es decir, esa escala de cientificidad está supeditada por la física y la matemática. En esta línea encontramos que las explicaciones son causales, ya lo hemos dicho anteriormente. Causales es que finalmente se expresan en leyes y esas hipótesis deben ser validadas y generalizarse posteriormente a través de leyes. Y su propósito final es el dominio y el control de la naturaleza. Por otro lado, tenemos la corriente hermenéutica, que su primer principio precisamente es rechazar y apartarse de esos cuatro pilares del positivismo. Y por el contrario de la universalización, lo que busca es comprender la realidad desde la singularidad. Y aquí empieza a introducirse dos elementos bastante interesantes, que es esa unidad sujeto-objeto, que es lo que permite la comprensión desde de los fenómenos desde su contexto histórico, social y de la misma naturaleza de las personas. Es decir, que el investigador llega a comprender eh, finalmente desde el lugar donde él está. Es decir, eh, el investigador se reconoce a sí mismo como parte del objeto de estudio. Es decir, ya no es alguien distanciado tipo laboratorio,
sino que él se reconoce a sí mismo en ese contexto, por sobre todo porque hay un elemento que es común entre él y el objeto, es el lenguaje. Entonces, aquí ya hay un giro o un distanciamiento entre estas dos corrientes. En el tercer contexto, que es entre guerras y posguerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues se afianzan más y se bifurcan más estas líneas. Y por un lado ya tenemos el nacimiento del racionalismo crítico, que básicamente, y reduciendo el argumento, lo que hace es afianzar esos cuatro principios del positivismo y sobre todo empieza a introducir el criterio de la verificación y falsificación. Y la teoría crítica, que continúa la tradición hermenéutica, y es que se fundamenta en que al comienzo de las ciencias sociales está el conocimiento está precisamente producido por esas contradicciones sociales. Y ese conocimiento debe tener un interés emancipador. Es decir, y aquí ya empezamos a ver unos indicios de la intervención, ¿no? Ese interés emancipador es que la producción de conocimiento debería servir para transformar la realidad de esos individuos. Ya después de trazar esta línea histórica paralela, vamos a reflejar unas nociones básicas de conceptos y modelos de intervención social. Insisto, no voy a ahondar en esta parte, pues, porque es algo que ustedes desde su quehacer ya lo tienen, pero sí creo que es bueno tener como algunos puntos en común y entendamos de qué estamos hablando en qué momento. Y debemos entender la intervención social como ese proceso metodológico mediante el cual se desarrollan acciones estructuradas para mejorar, transformar una problemática social. Dicho de otra manera, es una metodología o una herramienta en la cual hacemos una incidencia esperando un cambio o esperando una transformación, ya sea de una realidad específica, de una problemática específica o tendiente a fortalecer una dinámica. La intervención comunitaria básicamente ya referencia a las estrategias específicas centradas en fortalecer una organización en particular, es decir, la diferencia entre lo uno y lo otro está en la particularización o en la especificidad de la orientación hacia quién está dirigida esa intervención. En ese orden de ideas entenderíamos que el desarrollo comunitario es ese proceso de cambio social impulsado por la misma comunidad y que está orientado a mejorar las condiciones de vida a través de la cooperación, la solidaridad y la acción colectiva. Y aquí quiero darme también nuevamente un salto adelante. Y esto digamos que es una especie de epifanía, algo que pienso en este momento y de las reflexiones que hacen uno adelante, y es a propósito de esa pretensión hegemónica de la ciencia positivista del control. Entonces miren que en las definiciones que vamos usando siempre está incidir, transformar, cambiar, y esto es importante para lo que vamos a ver más adelante, de cómo a la hora de intervenir o hacer una intervención, estas prenociones, preconcepciones que tenemos, que hacen parte de la hegemonía de una forma de producir conocimiento, son los que a veces nos generan dificultades o reversos en los procesos de intervención que realizamos. Otros dos conceptos que es bueno tenerlos en el radar es el empoderamiento y la participación ciudadana, y entendiendo el primero como la autonomía o el fortalecimiento de la autonomía de las capacidades que tienen los individuos o las comunidades para transformar su propia realidad, y la participación ciudadana como un elemento clave en las intervenciones comunitarias, entenderlo pues como un ejercicio de derechos y deberes relacionados con lo público, con lo social y público, es decir, abiertos hacia afuera. Hablemos de algunos de los modelos del ABC, de algunos de los modelos de intervención. Y aquí nuevamente, al igual como lo decía al principio, intentando hacer una síntesis y un tema medio lineal de condensación de saberes, pensemos que el modelo asistencialista es uno que ofrece precisamente respuestas inmediatas a necesidades urgentes, ayuda a través de servicios,
a intervenir una necesidad inmediata, pero que consigo lleva ya de entrada el temor a precisamente generar una dependencia. Por otro lado, tenemos modelos de desarrollo comunitario que son los que promueven esa participación activa de la comunidad, identificando esos problemas, planificando soluciones y gestionándolos de forma colectiva, pero desde un enfoque más autónomo, es decir, más desde lo colectivo comunitario, desde la iniciativa comunitaria. Y está también el modelo de la acción social, que básicamente lo que hace es impulsar y movilizar a las comunidades en la defensa de ya sea un derecho o la intervención de una realidad que quiere ser superada. Digamos que son modelos un poco más agenciados. Y están los modelos educativo-formativos y los modelos de redes. Uno que está centrado en la capacitación y la centralización de la formación, buscando ese empoderamiento del que hablábamos ahora y asumiendo bajo la presunción de que la absorción, la interiorización de este conocimiento genera un pensamiento crítico que por ende genera transformación de realidades. Y están los modelos de redes que reconocen la articulación o los vínculos intrínsecos entre los individuos como un recurso clave para generar cohesión y una acción colectiva. Diana Sofía, no sé si yo voy derecho hasta el final o hay alguna interacción. Gracias, Carlos Andrés. No sé si nuestras colegas Vanessa y Mónica tengan alguna pregunta hasta acá. Bueno, No, yo hasta el rescato. momento no. Vale, gracias, Vanessa. Rescato mucho, Carlos Andrés, que nos estés hablando de los modelos, porque precisamente eso era uno de los focos que tenemos en nuestro curso y es poder identificar esos modelos de intervención en psicología comunitaria que pueden ser pertinentes a los contextos y que no todos los modelos tienen la última palabra, sino que se tienen que también ajustar a unas realidades y a unos contextos. Entonces, rescato mucho que nos hayas puesto en ese contexto también desde lo teórico, cómo nosotros podemos bajarlo a la realidad y cómo estos modelos, a partir de lo que tú nos estás mostrando, tienen unas bases epistémicas y también tienen unos modelos teóricos que los nutren. Nosotros no nos podemos casar solo con una línea de intervención, sino que tenemos que explorar varias porque igual es la comunidad y el contexto el que nos va moldeando hacia dónde debemos ir. Gracias, Diana Sofía. Bien, estos modelos, precisamente como lo acabo de decir Diana Sofía, tienen unos soportes también teórico-conceptuales. Y aquí también me he permitido intentar agruparlos en grandes bloques. Y el primero de ellos, y insisto con la advertencia, y es con el que más, a propósito del llamado que hace Diana Sofía de casarse con ellos, debo admitir que tengo un estrecho matrimonio fiel con los modelos del orden social. Y bueno, insisto, eso no es fortuito. Digamos un poco las mismas intervenciones que he hecho me han llevado a encontrar en este modelo algunas explicaciones y algunos ajustes a la realidad del contexto que lo permiten hacer. Pero también recojo lo que nos acaba de decir la docente de Ana Sofía, eh, eh, esto puede ser que aquí, ahora, en este momento histórico funcione, pero precisamente por las transformaciones que ahora vienen ocurriendo en nuestra sociedad en los últimos 10, 20 años, a propósito de los temas de paz, precisamente en algún momento estos modelos del orden y el cambio, que en alguna medida, en una línea, segmento muy específico, están asociados a la transformación a través de mecanismos de violencia, pues también dejen de tener practicidad o elementos que permitan explicar la realidad e intervenirla. Y entonces tenemos que hacernos a otros modelos teóricos y conceptuales que permitan acercar al científico social a entender esa realidad y a saber cómo puede intervenirla. Y sobre todo, algo que cada vez crece más y está muy asociado a las epistemologías del sur, es que el conocimiento no está cimentado, el conocimiento y la capacidad de autogestión y transformación no está asentado en el académico en el que interviene, sino que cada vez más la capacidad de agencia de las mismas comunidades se reconoce y en la medida que, bueno, y aquí me estoy adelantando, en la medida que más interviene,
precisamente el actor que está del otro lado no es un actor pasivo, es un actor que aprende, se adapta e incluso empieza a instrumentalizar las intervenciones y empieza a ser autointervenido. Es un tema complejo que es cíclico. Entonces, esto siempre lleva a un llamado constante de revisar herramientas teóricas, conceptuales y metodológicas y sobre todo hacer el ejercicio que hoy estamos haciendo aquí, es volver sobre nuestros pasos, porque no es inmutable. O sea, la sociedad no es inmutable, la teoría no es inmutable. Nosotros hasta hace un par de siglos desde el positivismo se pensaba que el método científico era así y las leyes de la física eran muy claras frente a la gravedad y todo lo que caía. Aparece un tipo mechudo que mostró la ley de la relatividad y todo lo que conocíamos y sabíamos de la física newtoniana pasó a ser relativo. Entonces, eso que llamábamos de alguna forma viendo hacia arriba con orgullo y hacia abajo con desdén hacia las ciencias sociales, como las ciencias duras, pues también se demostró que tienen un alto grado de relatividad y de flexibilidad para comprender la realidad. Entonces, digamos, no es inmutable eso que aprendemos y eso que aplicamos en el momento que lo aplicamos. Y bueno, cerrando ese paréntesis, y volviendo a sus modelos, tenemos el primer modelo de las teorías del cambio del orden, donde se plantean que las transformaciones de la realidad requieren una toma de conciencia de las estructuras de poder y de la acción colectiva que las organiza. Pensemos aquí en un referente de esto, como Karl Marx, que nos decía que precisamente la realidad o la sociedad que estudiarla desde lo material. Y es un poco heredado de las ciencias sociales, ciencias naturales. Y para este personaje, lo material en la sociedad era la economía. Entonces, si se entendía como la economía como la base de la sociedad, íbamos a entender sus estructuras, pensando en la organización como familia, en la organización del Estado, en la educación, íbamos a entender su superestructura, que era la moral, la ciencia, que eran todas derivadas y con un sustento material, que era la economía. Y él lo demostró un poco a lo largo de la evolución de los modos de producción, ¿no? Cómo el modo de producción en el esclavismo era uno, y como la moneda de cambio y intercambio estaba basado en el esclavo, como en el feudalismo la tenencia de la tierra era finalmente el modo de producción de ese momento y lo que había que entenderse, y como en el capitalismo, que es como el momento en el que aún permanecemos, había que entender las estructuras, había que entender la sociedad a partir de ese modo de producción. Pero me engomé mucho aquí, la idea era pasar rápido por lo teórico. Eh, las teorías ecológicas de sistemas, que eso pues ustedes como psicólogos lo conocen mucho mejor que yo, que es precisamente donde proponen que el individuo está dentro de un sistema interconectado, lo cual permite intervenciones más integrales. Digamos, es pensando el individuo con una serie de necesidades en un sistema y esos sistemas lo acobijan y entendiendo esos sistemas, pues se hacen esas mismas intervenciones o comprensión de esa realidad. Está la teoría del capital social, eh, es bastante interesante también. Uno de sus referentes es Pierre Bourdieu, donde básicamente lo que nos proponen aquí es que hay una serie de capitales, capitales social, cultural, económico, que en la medida que un individuo se haga a estos capitales o herede estos capitales, dice de una forma, y Bourdieu en algunos textos, creo que es en la distinción, si no estoy mal, lo aborda muy bien, ¿no? ¿Cuáles son los criterios y las bases del gusto? Pues no es que nos gusten las cosas porque eso venga en nuestro código genético. Las cosas nos gustan o lo que escogemos como gustos está asociado a los capitales que tenemos acumulados. Entonces no es lo mismo que Carlos Andrés Buenaño, poco conocedor de la historia del arte, se haga a un Monet o a un Picasso, que seguramente lo tendré en la sala de mi casa para que cuando llegue un amigo poder presumirlo, es decir, tengo un Picasso y tengo la capacidad de comprar un Picasso y ponerlo en mi muy gran casa seguramente, pero estaría muy lejos yo de entender quién fue Picasso, quién fue Monet, o entender las tendencias del Renacimiento, el impresionismo, y seguramente no voy a consumir esa pintura de la manera como lo podrá entender alguien que tiene un capital cultural que le permita hacer eso. Ahora, es un tema bastante interesante en donde precisamente nos plantean es eso, ¿no?
cómo esos elementos, esos capitales permiten fortalecer esa capacidad organizativa o ponen al individuo en cierto lugar o poder transformar, precisamente haciendo de esos capitales un contexto determinado. Las teorías un poco más recientes y que están más dinámicas, los llamaría yo, están cercanas a las teorías del empoderamiento y las de la acción comunicativa, en donde uno plantea que pues, las personas deben adquirir mayor control sobre sus vidas mediante el fortalecimiento de habilidades, recursos y autonomía. Y, y aquí quiero hacer otro paréntesis a propósito de las epifanías que se van teniendo. Esto también, a veces lo teórico, conceptual se vuelven clichés, ¿no? Clichés y modas muy asociadas y vuelvo y espero que no se me asocie a un discurso mal llamado mamerto, pero sí tienen que ver a veces con intereses económicos del capital, ¿no? Es decir, y qué pena otra vez me adelanto, pero es decir, finalmente el operador social, que no es otra cosa que la intervención se materializa en eso, en un operador social, porque de alguna forma alguien se lo pensó, alguien lo financió, pero alguien lo hace. Y quien lo hace, digamos, subyace allí, y no hay que ser inocente en esto, una lógica de supervivencia y de existencia, de economía. Y en la medida que yo replique lo que se espera de mí, diga lo que debo decir, pues también garantizo la continuidad económica de un proyecto o de una intervención. Y esto no pasa solo con el agente operador, y qué pena que lo diga así, no lo quiero decir de una forma despectiva, sino práctica y muy objetiva. O sea, el agente operador es quien finalmente vaya a hacer la intervención, pero eso no se queda allí. En la medida que ese agente introduce esos conceptos en una comunidad, la comunidad se apropia, y aquí volvemos a propósito del empoderamiento, se apropia de ellos y empieza a usarlos también de una forma instrumental en su beneficio. Entonces, esto también, y hago este paréntesis, lo que les quiero decir es que esa interrelación de los actores es dinámica y que debemos abortar la idea de que yo soy un agente interventor per se, sino que, volviendo un poco bien atrás a la teoría crítica, es que el sujeto que interviene también está siendo intervenido. Eso tiene que ser muy claro. Y nosotros que estamos en un lugar académico y de operadores de la intervención, tenemos que tener conciencia de esto en el momento que vamos. Conciencia para mantener ciertos grados de objetividad, pero también conciencias para hacer intervenciones respetuosas, ¿no? Respetuosas de quién soy, de quién es el otro y de quiénes somos en esa interacción. Pero cierro nuevamente este paréntesis. Y finalizó con la teoría de la acción comunicativa. Su mayor exponente es Jürgen Habermas, en donde ese diálogo es el mecanismo esencial para construir esos consensos, resolver los conflictos y avanzar hacia una sociedad más justa. Esto de la acción comunicativa yo lo asocio mucho más a lo que dije anteriormente. Es una característica eh, de una intervención está precisamente los lenguajes comunes que compartimos. Si ustedes se fijan bien en la pragmático, en la praxis de una intervención, que, bueno, hasta hace 3 años que llegó Trump era así, digamos, ahora estamos bajo un nuevo paradigma de cooperación, pero en la praxis, ¿qué era eso? Un país del primer mundo, financiador, con buenas intenciones hacia los del tercer mundo, pues buenas intenciones que no eran otras intenciones más allá de reciclar su propio dinero para que este fluyera, pero bueno, eso es una discusión aparte, destinaba unos recursos para una comunidad, pero si se fijan bien, siempre hay un agente operador, que es local. Entonces miren ya cómo, por ejemplo, si sus recursos vienen de ECO, la Comunidad Europea, pues no hay un francés interviniendo en la Casillas, no hay un francés en Wapi, normalmente es un local. Y esto tiene mucho que ver con esto del empoderamiento y la acción comunicativa. Y es que el agente interventor, es decir, nosotros que intervenimos, tenemos que ser conscientes que eh, compartimos no solamente un lenguaje, sino una cultura, una representación del mundo, un contexto, y allí hay una interacción comunicativa, hay un tema de empoderamiento y hay una interacción que, reitero, hace que el interventor también esté siendo intervenido. Y esto hay que tenerlo, ser muy conscientes de eso,
a la hora tanto de planificar una intervención, de hacer el seguimiento de la intervención y de sistematizar posteriormente esa intervención. Bien, no sé si abrimos otro espacio, si hay algún comentario, que va a pasar ya a la parte de mi matrimonio con el orden social. Vanessa, Mónica. Bueno, a mí me causa curiosidad lo que dices de que el interventor es intervenido. No sé si vas a ahondar en eso más adelante. Lo voy a hacer desde una perspectiva más práctica, Listo. y creo que esto que voy a hablar del orden social nos va a permitir entenderlo un poco más. Si me lo permites, yo les voy a presentar ahora tres casos que, pues, vividos, y allí voy a mostrar un poco la experiencia de cómo también es uno mismo es intervenido. Entonces, bien, voy a hacer énfasis en esta perspectiva teórica, conceptual, en este modelo. ¿Por qué? Porque este modelo en alguna forma responde mucho a nuestro contexto de las perspectivas del orden social y del cambio social. Entonces, vamos a tres exponentes básicos o fundamentales, esenciales del orden social: es Durkheim, Marx y Weber. El uno, pensándose el orden social en un grupo de creencias, normas y valores que comparte un grupo en específico. El uno, ya lo hemos mencionado ahorita, es la forma en que se establecen relaciones a través o con base en el modo de producción, y de ahí, a partir de ello, se levanta toda la estructura social. Y el tercero, Weber, que se piensa el orden social desde las acciones de los individuos, que la interacción de los individuos que finalmente se estructuran, y esas estructuras finalmente se vuelven a ellos. Es decir, es una relación entre la acción y la estructura. Es decir, a partir de la interacción de los sujetos se generan estructuras que después los rigen a ellos mismos. Y en este sentido hay tres o cuatro tendencias de entender el orden y el cambio social. Y una de ellas tiene que ver con los factores endógenos de que permite la transición de un orden a otro. Aquí básicamente lo que se expone en este compendio, que pena, permítame, yo silencio esto un momento. Y es que, dice que toda, Dios santo, lo siento. Y es que toda sociedad tiene unos factores internos que permiten hacer esas transiciones de un orden a otro. eh, a partir de esa relación que tienen los individuos. Y el cambio de un orden a otro lo que busca finalmente es mantener la mayor estabilidad en ese cambio. Hay otro, un segundo grupo que dicen que o que plantean que el desorden es inherente al cambio. Y es decir, que es precisamente las disputas internas en un contexto los que generan esos nuevos cambios y esos nuevos órdenes. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, en la política, ¿no? Cómo esas disputas al interior de lo político va generando nuevos órdenes sociales y nuevos patrones que orientan y direccionan las conductas de los individuos. Otro, que también es algo cercano a nosotros, son otra forma, otro grupo de comprensión del orden social, está asociado a esas autoridades socioespaciales. Y aquí empezamos a acercarnos a algo que les decía ahora de lo local, ¿no? Y es que aquí se resalta que en un orden político social específico, eh, es la interacción de esos poderes locales lo que mantiene un orden o permite la transformación de esos órdenes o regular esos órdenes. Y este es donde vamos a hacer mayor énfasis aún y vamos a ir aterrizando ya a nuestros casos de intervención. Y es que las transformaciones en los órdenes sociales se dan a partir de fenómenos de violencia. Es decir, el desafío del orden establecido se da a través de fenómenos de, eso tiene un nombre, de herramientas de violencia o de instrumentalización de la violencia para
ejercer, incidir o transformar o desafiar la autoridad de un orden. Y esto finalmente aterriza en contextos locales. Es decir, el orden local como un proceso dinámico está determinado por el ejercicio o el uso de la violencia como un elemento estratégico para subvertir el orden o mantener el orden. Y esto, y aquí cada vez vamos pensando más en nuestros contextos. En la medida que voy avanzando en este ítem en especial, empiecen a pensar en nuestros contextos, ¿no? Y es que, por un lado, tenemos que las estrategias que siguen los actores en un contexto de conflicto armado tienen una relación directa con el control que predomina en ese contexto. Y el uso de la violencia, más o menos, será proporcional al número de actores que ejerzan control en ese contexto. Para ello quiero explicarlo con una cita de García, que dice: el apoyo popular varía en función del tipo de violencia que los actores políticos desean ejercer como medio para moldear la colaboración, y el tipo de violencia variará según el tipo de soberanía que impere en el territorio. Donde se ejerce plenamente control o donde se ejerce en absoluto, el actor político prefiere no usar la violencia. Allí donde se ejerce control hegemónico, pero no absoluto, se ejerce una violencia selectiva. Yo estoy muy seguro que mientras leía estas palabras, muchos de nosotros estaban pensando en esos actores que predominaban en ciertos contextos y no pasaba nada, pero como cuando llegó un segundo actor o una intervención del Estado, empezó a pasar de todo. Por eso, un poco, y les decía al principio, los modelos conceptuales, teóricos, deben responder también al contexto y son herramientas para explicar nuestro contexto. Por eso, aquí la explicación de mi matrimonio con la orientación del orden local, el orden y el cambio a partir de los contextos del ejercicio de la violencia. Entonces, en este sentido, y ya pensando en el caso colombiano, y aquí hago otra anotación, cuando nosotros pensamos en el conflicto colombiano, siempre hemos pensado en el conflicto colombiano. Y no, bueno, no lo pensemos en el conflicto de los últimos 3, 4 años, digamos, pensemos y hago la aclaración que cuando me refiero al conflicto estoy todavía pensando en los momentos previos a la firma del acuerdo de paz. Porque, digamos, en este momento estamos en un escenario que aún no hemos logrado descifrar plenamente. Entonces, digamos, no vamos a hacer alusión a él. Voy a hacer alusión siempre a ese escenario previo a la firma de los acuerdos de paz. Entonces, hasta ese momento siempre se habló o hablábamos eh, de otra epifanía. De hecho, esto de lo local tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora en las dinámicas del conflicto en nuestro país. Pero siempre era como que un gran conflicto. Pero sin embargo, ese gran conflicto tenía una expresión local muy definida y muy particular, en donde estaba el Estado por un lado, la sociedad civil como otro actor y los actores armados como otro actor. Y aquí nótese que es una idea controversial, incluso siempre llama a pasiones, y es que también se considera a la sociedad civil como un actor en el contexto de conflicto. Ojo, ya con la claridad, esto no quiere decir ni por ninguna razón busca legitimar acciones de violaciones de derechos humanos o infracciones del DH. No, es una interpretación de un orden académico donde se le da también voz y comprensión a la sociedad civil en un contexto determinado. Y esto es importante, ¿por qué? Por lo que les he reiterado varias veces. El conflicto no es un gran conflicto, sino que tiene una interpretación y una expresión a nivel local. Y eso es muy claro en nuestro país. Es decir, no es la misma expresión del conflicto en el Pacífico colombiano, en el Oriente, en el sur o en el norte, incluso ni en el centro. Es más, hay una diferencia incluso más notoria. No es el mismo conflicto en los cascos urbanos que en los cascos rurales. Eso es bien sabido y se ha demostrado tanto académicamente como en la vivencia misma. Ahora sí vamos a 3 experiencias. Bueno, no sé si nuevamente abrimos
para alguna inquietud o alguna opinión. Gracias, Carlos Andrés. Mónica y Vanessa, ¿tienen alguna pregunta? La pregunta de Vanessa ha quedado resuelta. ¿A qué qué? ¿Ha quedado resuelta o creo que vamos a entrar a resolverla? La duda de Vanessa. Ah, bueno, no lo supe, pero lo hice. Yo creo que sigamos. Vale. Gracias. Te cuento, Carlos Andrés, Vanessa es antropóloga, Mónica, si no recuerdo muy bien, ella es psicóloga. Ok. Vale, colegas, entonces continúo. Voy a hablar de tres experiencias. Una, que muy seguramente Diana Sofía también la sentirá muy vivida, que es en relación a acción social y la unidad para las víctimas. Una segunda, que es a través de un proyecto de la Corporación Opción Legal, que está asociado a procesos de legalización de asentamientos humanos de origen informal. Y una tercera, que es un poco un modelo más de intervención estatal, que es la estrategia de consolidación, que ha tenido muchas variantes, pero que hoy se conserva en los famosos PET. Eso no salió de la nada, ¿no? Esos PET tienen un origen algo perverso, si me permiten esa palabra. Entonces, vamos a hablar un poco de esas tres y aquí yo me voy a permitir ya ser menos estructurado y un poco más abierto. Voy a intentar en cada experiencia contar quién es la entidad, cuál es el modelo de intervención que proponían, cómo la viví, qué aciertos creo que se dieron y qué desaciertos se dieron, para después dar una serie de recomendaciones que creo que me las he dado a mí mismo y quiero compartirlas con ustedes. Entonces vamos a iniciar con la unidad para las víctimas y su banco de proyectos. Un paneo rápido de qué es la unidad para las víctimas. La unidad para las víctimas, pues como su nombre indica, es una unidad que nace en razón de la Ley 1448 y su objeto fundamental es asistir, ya se me olvidó decir, asistir y reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado. Esto estableciendo una serie de medidas judiciales, administrativas, económicas en lo individual, es decir, la persona víctima y su familia, pero también en lo colectivo, es decir, hay sujetos de reparación colectiva que no solamente se circunscriben en el individuo de allí, sino que por el tipo de afectación que recibieron, pues no fue una afectación solo a las personas, sino a todo un tejido social y un tejido colectivo. Y esto obviamente tiene dentro de sí o está enmarcado en la justicia transicional con criterios de verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición. En esencia, eso es el quehacer de la unidad para las víctimas, que hace parte de todo un andamiaje en relación a lo que podríamos decir una incipiencia del posconflicto, pero que lo que busca precisamente es generar una paz estable y duradera. Digamos, acompañado a la unidad de restitución, recientemente con la JEP y bueno, toda la institucionalidad que se ha dado alrededor del proceso del posconflicto. Bien, esta unidad, después de muchos aciertos, desaciertos y digamos una unidad, una cápita del Estado relativamente nuevo, nace en el 2011 y nace heredado en gran parte, lo que era acción social. Después de ires y venires, en su proceso de intervención decide consolidar un banco de proyectos. Un banco de proyectos que responda a distintas medidas de asistencia y reparación. Por ejemplo, desde el área de emergencia se generan proyectos de infraestructura social y comunitaria que lo que buscan precisamente es dar respuesta a posibles emergencias humanitarias o antrópicas o, generar un tema de fortalecimiento del tejido social. Esto tiene tanto de largo como de ancho. Esto puede ser un puente que permite que el niño pase de su casa a la escuela, puede ser un parque, puede ser una infraestructura, un centro multimodal, o sea, cualquier tipo de infraestructura que permita en alguna medida eh, disuadir o mitigar la ocurrencia de algún hecho victimizante. Por otro lado, el mismo banco genera dotaciones, infraestructura y kits agropecuarios para temas de reparación colectiva, es decir, por ejemplo, si en un sujeto de reparación hubo una afectación porque la gente se fue y no pudieron volver a recoger semillas para que estén grandes,
Se asume que la entrega de semillas y el acompañamiento pues, restituye, resarce y repara la afectación que recibieron por ese tipo de cosas. Este es a grosso modo el banco de proyectos. Aquí están sus características: mitigar la ocurrencia, brindar apoyo a superar las causas bueno, con algunos criterios de priorización en municipios como los PEDED o los de sexta categoría. Y quiero ahora sí, en específico, referirme a un proyecto que se llamó Centro Multimodal El Campín en el distrito de Buenaventura. Este proyecto en el 2013, bajo la primera administración que lo tuvo, se gesta, se forma, se formula, y aquí empezamos a identificar todos los elementos que le decía. 2013 es un momento complejo, aún, bueno, siempre lo es en Buenaventura, pero en un momento álgido. La unidad está en un momento experimental con este tipo de proyectos. Le dice al municipio que haga una propuesta, el municipio hace una serie de propuestas, unas muy costosas, cambia la propuesta, la presenta a la unidad y la unidad, sin un criterio muy claro, aprueba esta propuesta. Toma un lugar que era como un espacio de la Junta de Acción Comunal y decide invertir allí como centro multimodal. Primera administración en el 2013. La unidad entrega los recursos, el municipio tenía que poner la mano de obra, no tenía un CDP para respaldar esta mano de obra, o sea que pone una mano de obra de recurso propio, decide la unidad hacerlo así. Se acaba la administración, los 4 años, y el centro multidisciplinar no avanza más de lo que ustedes ven en estas fotografías. Segunda administración, no conoce el proyecto, no tiene ni idea de qué es, ni para qué es. La unidad sigue haciendo la gestión para terminarlo, le entrega una adición de recursos. Finalmente, el contratista que venía desde antes, ya no le interesa la administración municipal, busca otro contratista, le sale muy costoso. Entonces, finalmente, 4 años más y el proyecto no avanza. Evidentemente, no se queda así como está, sino que va en deterioro. Cuarta administración, ya se involucra un fenómeno social que ocurrió en Buenaventura, que es la Mesa del Paro Cívico de Buenaventura. Es un movimiento social que incluso logró poner un alcalde, digamos, que tuvo como fruto de eso, logró hacer unos acuerdos nacionales que se expresaban en decretos de orden nacional para atender esas demandas que se hizo en Buenaventura. Y entre las muchas actividades o acciones que tenía para contemplar esos acuerdos del paro cívico estaba esta infraestructura, el Centro Multimodal Campín, que era que tenía que terminarse y modificar su uso o su razón de existencia. Para ese momento, y créanme que no es un chiste, ya incluso había crecido un árbol en el techo de esta estructura. Es decir, las raíces del árbol se colaron entre las plancha y las columnas, y ya se imaginan, pues, para qué queda sirviendo una infraestructura donde un árbol hace sus raíces en el techo. Finalmente, con la intervención de la cooperación, bueno, y hago la aclaración, en esos 3 periodos, estamos hablando casi 12 años, este lugar se convirtió en un lugar de consumo de drogas, un lugar donde hubo denuncias en medios y incluso en temas penales de abusos físicos a personas. E incluso se teme que hayan habido algunos temas de tortura en ese lugar. El uso, la manipulación de ese lugar fue un tema bastante perverso. Finalmente después se asentaron unas familias allí, sin energía, sin agua, y estaban allí asentadas. Después de mucho, con la intervención de la cooperación, nuevamente la unidad y la cuarta administración en Buenaventura, se logra hacer una intervención y finalizar esta infraestructura. Cabe decir también que cuando nace esta infraestructura en 2013, como un posible lugar de albergue o refugio temporal a víctimas de desplazamiento y sobre todo desplazamiento masivo, 5 años después, finalmente, en la mesa de paro se define que el diseño, los materiales
de esa infraestructura no responden para nada al contexto regional y al enfoque diferencial. Si se fijan bien en estas fotografías, ¿cuántas ventanas ven? Si se Sí, solo fijan hay paso también, de no. aire. Exacto. Pero ya voy a la segunda parte. Buenaventura está en la mitad del Pacífico, con una temperatura promedio de 35 grados y una humedad relativa bastante alta. Si ustedes reciben un desplazamiento masivo en esa infraestructura, además alcancen a ver por dentro, no hay ningún tipo de separación o diferenciación al interior. Efectivamente, el movimiento civil del paro tuvo la razón en decir que esa infraestructura no correspondía a un contexto eh, pues, geográfico, pero tampoco a un contexto de orientación étnica, de usos y costumbres propios de la población afrodescendiente. Entonces, miren cómo, con la buena intención de, finalmente resultó en una infraestructura, en un detrimento patrimonial que no correspondía a lo que se esperaba y a lo que debería servir. Caso número 2. El proyecto Soluciones Prácticas en Tierra de Vivienda de la Corporación Opción Legal, y hablemos un poco de la corporación, es una ONG que está dedicada a la defensa y promoción de derechos humanos, pues como muchas de ellas trabajando en favor de la población más vulnerable. Ya tiene, cuenta como con 13 años de existencia y tiene dos grandes líneas de trabajo. Una es un eje de tierras, que está orientado sobre todo a población víctima de desplazamiento, población refugiada o comunidades de acogida de población migrante. Eh, Campesinos, afrocolombianos e indígenas, ¿no? Aquí básicamente en esta línea lo que se hace es acompañar jurídicamente y asistir a las comunidades en los procesos que estén llevando a cabo. Por ejemplo, en el caso de Bajumiri y Frontera en Tumaco, pues se acompaña a estas comunidades. Bajumiri y Frontera fue el primer sujeto colectivo étnico del país, sin embargo, a hoy no tiene ni siquiera formulado un plan de reparación. Entonces, la corporación acompaña a estas comunidades en todo lo necesario para que avancen en el proceso de reparación y de restitución de tierras. Por otro lado, tiene una línea que es más de orden urbano, ¿no? Que básicamente lo que busca es acompañar a las comunidades en los procesos de legalización de tierras. Pero debe entenderse que esta intervención no es una intervención legalizadora de tierras per se. Aquí lo que hay es, de entrada o el sustrato, es un proceso de integración local, porque pues precisamente por las dinámicas de nuestro país lo que hemos identificado es que la mayoría de los barrios, de los nuevos barrios, nacen a partir de fenómenos migratorios o de desplazamiento. Y legalizar un predio como tal lo que implica es incorporar a esas personas a los derechos que deberían de tener como ciudadanos de esa ciudad. Entonces, digamos, aquí lo que hay de fondo precisamente es un proceso de integración local. No es per se la legalización misma, sino que se piensa la incorporación de esas personas como una forma de una solución estable y duradera de su situación. Entonces, aquí va a hacer lo mismo, se identifica con un diagnóstico los asentamientos, eh, se acompaña el proceso de legalización, posteriormente de titulación y con un componente de fortalecimiento comunitario y incidencia en políticas públicas. Y esas son las áreas de apoyo: apoyo jurídico, social, técnico y administrativo. Veamos el caso concreto. Para el Valle del Cauca, no, para el suroccidente, que implica Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo, precisamente por los éxitos que venía teniendo. Éxitos me refiero a el avance en legalizaciones en otras partes del país, eh, el acopio de diagnósticos que permitieron a muchas entidades territoriales conocer el número de asentamientos que tenían y cómo estaba. Esto, llamándolo como éxitos en sus indicadores, permitió que la inversión de los cooperantes en el 2024 se ampliara. Y para el Valle del Cauca, que inició con un asentamiento en la ciudad de Cali, Valladito, pasó a tener cerca de 8 asentamientos después. Estaba en Cali, Valladito, en Buenaventura se abrió otro proceso, en Popayán otro proceso, en Guapi, Tumaco, Pasto, Samaniego, y en Putumayo estaba Puerto Asís, Mocoa y Puerto Leguízamo. Vamos, se amplió. Miren cómo la operación pasó de ser minúscula a ser una operación grandísima.
Eh, Esto implicó también el crecimiento del equipo de 2 personas a 10 personas. Se pasó a tener un coordinador. Digamos, cambió completamente la estructura de intervención y se hizo una intervención simultánea y exitosa, si se permite, en términos de indicadores en todo el suroccidente. Sin embargo, en febrero del 2025, una vez el gobierno de los Estados Unidos decide eh, finalizar la operación de USAID, esto impacta drásticamente los recursos del proyecto y pasó de ampliarse a todos estos departamentos a nuevamente recogerse en un solo proyecto, en un solo caso, que era el del Valladito con el que inició. La expectativa general en la comunidad pues se fue diluyendo a través de los meses en los que no podía arrancar el proyecto por falta de recursos. La administración de Cali, que incorporó ese asentamiento en sus políticas públicas y en sus metas del cuatrienio para legalizar, pues se vio comprometida porque ya era un indicador que no podía cumplir porque finalmente dependió de los recursos que el proyecto iba a dedicar a ese proceso, ese asentamiento humano. Entonces, aquí, ¿qué logramos identificar también? Y eso lo mencionamos a lo largo de la conversación. Es también cómo la intervención lleva en sí misma unos temas que tienen que ver con geopolítica, con intereses económicos, tanto a nivel gran escala, como lo puede ser a nivel geopolítico, como a escala mucho más pequeña, como puede ser una corporación en Colombia, y mucho más pequeña, como los profesionales que tienen que hacer su quehacer allí. Entonces, profesionales como los coordinadores pasaron a ser enlaces y eso cambió completamente su rol y su relacionamiento con las comunidades y con las entidades territoriales. ¿Ven? Entonces, miren cómo también el tema de la intervención no podemos caer en la trampa de la inocencia de pensar en la intervención desde una perspectiva romántica, sino entender que tras la intervención también hay otros factores que están en juego, geopolíticos, geoestratégicos, económicos a nivel de un renglón de la economía. Piensen cuántos empleos desaparecieron en el país a partir de la ausencia de USAID. Operaciones enteras como la de Herland Alliance o OIM desaparecieron por completo de todo lado. ¿Cuántos profesionales y muchos de ellos de las ciencias sociales dejaron de percibir recursos frente a esto, ¿no? ¿Cuántas comunidades que no alcanzan un proceso de empoderamiento suficiente para autogestionar sus procesos, finalmente, y esto es una palabra que se usa mucho en la intervención, terminaron manoseadas y dejadas atrás? Entonces, digamos, todo esto son variables que dependen y muy seguramente la cooperación como la conocíamos ya desaparece y empezarán a concebirse otras formas de cooperación o, en su defecto, el Estado tendrá que asumir solo la carga de esas cosas, de esas intervenciones que no se pudieron hacer. No sé si tenemos allí alguna inquietud, Diana Sofía. Creo que nos traes a la realidad algo que uno cuando recién se gradúa de de estos ejercicios de maestría, uno dice, pues pucha, vamos a hacer unos cambios, vamos a hacer unas intervenciones, vamos a moldear unas cosas y tiene que enfrentarse a estas realidades. Lo triste de ver esa infraestructura en Buenaventura, el corte de recursos, pero también bueno, no solo el corte de recursos, sino también cómo cambian todas las dinámicas sociales que cortan estos procesos de intervención y la afectación comunitaria, ¿no? Lo importante de ver y también leer estos contextos y poder entender y tener como ese análisis de riesgo de estos procesos que uno crea para las comunidades y poder contemplar también esas variables, qué sucede si no hay financiación, qué sucede si se cambian los roles de los liderazgos, qué sucede si llega a suceder esto o lo otro, hasta una afectación natural puede cortar estos procesos comunitarios. Entonces es tener como todas las variables y ver estas realidades que sí, muy bonito desde la teoría, pero cuando lo llevamos al contexto real, se nos cambia todo y cómo podemos nosotros encajar y cómo podemos agenciar procesos para que las comunidades no se sientan más vulneradas, no se sientan más manoseadas. Bueno, en fin. Yo vi Eh, que Vanessa había levantado la mano, perdón. no, no, sí, Vanessa, sí. Ah, sí, iba a decir que yo trabajé con opción legal, sí conozco
parte de su trabajo. Y también tengo muchos colegas en este momento que están sin empleo por el tema de USAID. Digamos, yo trabajaba en Profamilia y muchos proyectos relacionados con derechos sexuales y reproductivos, diversidad sexual, todo eso pues se acabó porque el señor Trump decidió que esos temas no, no eran prioritarios. Entonces, qué impresión cómo influye esa geopolítica, lo que tú dices. Sí, y quiero detenerme en dos cosas y otro paréntesis, creo que es como el quinto paréntesis. Y también miren lo bonito, y a propósito de lo que decía Ana Sofía, mire, este caso del Campín para la unidad de víctimas junto con otro caso en un sitio que se llama Birmania, en el Dobio, en el Cañón de Garrapatas. Allí se hizo una intervención express de 90 millones de pesos, se construyó un albergue en el medio del cañón por una población indígena en Vera que se estaba moviendo. Pese a las advertencias de la dirección territorial, de los profesionales, de la administración, se decidió hacer allá. A los 6 meses que se fue a hacer seguimiento a ese proyecto, no lo encontraban. Y estábamos en el lugar específico donde debería estar. Y solo se ven un par de ladrillos, algunas cosas. ¿Saben qué pasó? La comunidad, después de que estuvo allí 2 semanas, levantó hasta las baldosas y se las llevó y las vendió. Y se retornaron al cañón. Y esto no lo digo desde una perspectiva de juicio, ¿no? Hago el énfasis es para entender qué pasó y sobre todo pensarse por qué pasó. Y este mismo error se repite un año después en el mismo cañón, aprobando una infraestructura solo porque ya era el momento, se iba a cerrar los periodos fiscales, entonces se aprobó la infraestructura en el cañón de Garrapatas, digamos, en una zona que no es de acceso del Estado, que el Estado no obtiene control por lo inaccesible que es, y en el que llevar los materiales a la zona costaba casi 5 veces más de lo que costaban los materiales. Pasamos años gestionando con la Fuerza Armada si se puedan llevar. La comunidad cobró 3 y 4 veces, la llevaba mula y no los llevó. Y finalmente nunca se hizo la obra. Pero también, digamos, se hicieron aprendizajes de esto, ¿no? Y lo recordé precisamente por algo que dijo Diana Sofía de los riesgos. Entonces, cuando ya la entidad municipal iba a formular el proyecto de la unidad de víctimas, tenía que incluir un análisis de riesgo en unas matrices. Entonces, digamos, ya en alguna forma se tomaban acciones para mitigar eso. Digamos aquí, y aquí es donde les decía, también donde quien interviene aprende. Y esta idea de la matriz de riesgo no surgió del director de la unidad para las víctimas, surgió del profesional territorial que estaba y de un profesional arquitecto que llegó y encontró ese chicharrón y dijeron, ¿qué hacemos? Y al ver eso, pues además porque eso comprometía también, pues, perdón la expresión, su papita, digamos, porque, porque eso pasó, digamos, también tomaron acciones para garantizar de que no les volviera a pasar y eso no comprometiera su estatus laboral. ¿Bien? Entonces aquí es, eso que parece bastante instrumental y hasta frío, tiene que ver con cómo también eres intervenido, ¿no? Y ese intervenido también tienes que ver porque tienes que entender al otro no desde tu realidad. Si a nosotros nos dan 90 millones para una casa, para nosotros, nuestra cosmovisión y nuestra cultura dice que lo máximo en la vida es tener una casa, y una casa de concreto. Pero si tú estás en el cañón, en donde no puedes estar mucho tiempo en el mismo lugar, ¿para qué quieres una casa? Es más, si tú te desplazas del cañón porque tu vida está en riesgo, ¿por qué habrían de hacerte un albergue de donde te estás yendo? Porque tu vida peligra. Esa misma experiencia la aprendimos y en el municipio de al lado, yo no, en Bolívar, los albergues se hicieron en el perímetro del casco urbano. Se hicieron 3 y su uso fue muy eficiente. Porque la gente, cuando veían el peligro, se desplazaban, se movían, estaban en el albergue y retornaban. ¿Ven? Digamos, se aprende de esa experiencia, a veces de esas vivencias y de la realidad. Y esto nos lleva a algo que voy a dar en las recomendaciones finales. Es muy importante y tenía que ver con lo teórico que les decía, de cuáles son esos temas en común que compartimos, ¿no? Y es como colombianos o como parte de unas regiones, ¿quiénes somos?
cuál es nuestra idiosincrasia, cuál es nuestra historia y cómo podemos proyectar eso como elemento común. Entonces aquí es donde definitivamente el interventor no puede abstraerse de su realidad y eso suele pasar. Yo conocí a alguien, de Ana Sofía y yo conocimos a alguien, Chucho Valencia, Jesús Valencia, que decía en los comités con la institución, decían, no, lo que pasa es que ustedes se ponen un chaleco de cooperación y se sienten suizos. Y eso es un gran error en la intervención, abstraerse de la realidad por tener una relación contractual con una entidad. Y eso es lo que muchas veces lleva al descalabro de las intervenciones. Porque si precisamente el agente operador es del contexto, es porque eso debe ser un valor agregado a la intervención. No debe ser algo que se coapte, que se reprima y se suprima la intervención. Es precisamente un valor agregado a la intervención, conocer, vivenciar el contexto, incluso poder relacionarte verbalmente los términos del otro, te permite vencer la barrera del lenguaje con el otro. Bueno, otra vez, unos paréntesis me enredan a veces. Vamos a presentar el tercer caso, que es un poco más una intervención desde el Estado y tiene que ver con la llamada estrategia de consolidación. Vamos a partir del segundo, no recuerdo ya bien, ya perdí la memoria, gobierno del expresidente Uribe, en lo que denominó como el salto estratégico, eh, pues a partir de la frustración que se dieron en los diálogos de paz iniciales, en el afianzamiento y reforzamiento de la política internacional de lucha contra las drogas y el terrorismo, pues también el Estado colombiano se vio obligado a responder, además porque políticamente generaba réditos, eh, responder a la frustración social del fracaso de los primeros diálogos. Entonces se lanza la directiva 006, no 001 del Salto Estratégico, en donde básicamente se identifica y se entiende la guerrilla como un actor y el problema central del país, y que la ausencia histórica y sistemática del Estado potenciaba a ese actor, por tanto la solución era, y cito, o sea, no es una interpretación mía, cito la directiva, eliminar la amenaza. Nótese que, y el lenguaje, vuelvo al tema de Habermas, el lenguaje es importante. No sé si ustedes tienen referencias en Ruanda, 90 días antes de que estallara esa ola de violencia, los Hutu que estaban en el poder y controlaban los medios, denominaron a los Tutsi como cucarachas, incluso haciendo una alusión fenotípica a la tez de la piel y el color de las cucarachas. Durante 90 días se dio este discurso. Hay que eliminar las cucarachas, hay que eliminar las cucarachas, hay que eliminar las cucarachas. Y esa comunicación, ese léxico, ese lenguaje, permitió que en un momento la mitad del país alzara machetes para matar a machetes a sus vecinos de toda la vida, porque deshumanizó al otro y lo trató como un insecto. Un insecto que por demás todos tenemos algún tipo de aversión y se nos enseña a tener alguna aversión a las cucarachas. Eso finalmente facilitó seguramente que estallara todo ese genocidio. Entonces, y hago eso por atención y vuelve el tema del lenguaje. Como en la directiva literalmente dice, hay que eliminar la amenaza. Entonces hay una tautología ahí intrínseca entre la guerrilla es una amenaza que está acabando con el país, hay que eliminar la amenaza, ¿no? Entonces allí hay una conexión tautológica del lenguaje que, pues, que hace que en alguna forma se actúe después hacia ello. Entonces la solución finalmente era entendida como la eliminación del actor que estaba por fuera de la legalidad haciendo uso de la fuerza. Esto finalmente, ¿en qué derivó? En una serie de intervenciones. Este es el sector de la zona inicial de consolidación en ese momento, en el 2011, 2012, poco antes, no, sí, sí, más o menos en esa fecha, en el Valle del Cauca y Tolima, que era la zona de consolidación grande. Ese sector que ven aquí entre Buga, Pradera, Florida, Chaparral, Blanco, digamos, era como la cuna de uno de los actores armados más grandes de mayor sostenibilidad en el tiempo en el país. Y toda esta zona se consideró como la zona de consolidación. En esta zona se hicieron todo este tipo de intervenciones. Intervenciones
en temas de emergencia humanitaria, es decir, prevención de esos eventos y atención de esos eventos, pero también si son inversiones en seguridad, justicia, desarrollo social, desarrollo económico, gobernabilidad y ordenamiento de la propiedad. Digamos, era una serie de acciones integrales que se hacían en estos territorios. Finalmente, estos mismos territorios, con el pasar de los gobiernos, con los ires y venires, los aprendizajes, fueron los que hoy conocemos como los PEDETs, como los municipios PEDET, ¿no? Municipios que se asume que tenían los PEDET y los OMAC, que tenían una afectación muy particular y un atraso estructural por el tema de conflicto y sobre el cual el gobierno hace una intervención fuerte. Sin embargo, esta intervención inicialmente fue militar y esa intervención militar llevó a que muchos de los actores armados como los actores civiles hicieran alianzas, convenios o adaptaciones para sobrevivir en ese territorio o para instrumentalizar los recursos que venían derivados de consolidación. Entonces, finalmente, algunos actores decidían y acordaban con los actores armados hacer un tema de desplazamiento para evitar la presión militar, para recibir unos recursos de atención humanitaria y finalmente regresar para no afrontarse o verse abocados a temas de conflicto en la zona. Entonces, miren cómo hubo una instrumentalización de esto, ¿no? También alrededor de estos PEDs se genera una serie de múltiples ONGs haciendo múltiples pequeñas intervenciones para canalizar estos recursos. Sin embargo, a hoy, estas regiones siguen sin tener siguen sin ser un activo estratégico, sin superar esas condiciones de vulnerabilidad que las hizo que fuesen designadas. Entonces, aquí, ¿qué encontramos y qué vemos? Es finalmente cómo ante una intervención tan macro y de fuerza del Estado, los actores armados y los actores civiles locales hacen consensos para mantener el equilibrio del orden ante la llegada de un tercer actor que es el Estado, que dinamiza los argumentos y los elementos de violencia y de conflicto en la zona. Digamos, estas intervenciones finalmente eh, bien intencionadas también nos demuestran que la sociedad civil o el intervenido no es un intervenido pasivo, sino que es un intervenido que en un nivel local siempre ha estado allí, siempre ha sobrevivido allí y ha encontrado las formas de interactuar con las distintas dinámicas para sobrevivir y coexistir allí. Entonces, creo que eso es un elemento que, sobre todo en las políticas de Estado, se desconoce, ¿no? O sea, siempre se ve a la población civil, a las organizaciones, a las comunidades como el buen salvaje, y incluso eso es irrespetuoso, les eximimos de su voluntad, su interés y su intencionalidad. Si ustedes se fijan muy bien, tanto en los temas de la unidad para las víctimas, en los temas de legalización de tierras o en los temas de intervenciones de consolidación, las personas asimilan el discurso, los conceptos del interventor, de quien interviene. Y eso mismo lo instrumentaliza para saber qué decir, dónde decir, cuándo decirlo, e incluso, y aquí, pues esto también puede ser polémico, pero digamos, la vivencia me lo dice, incluso en el caso de víctimas, las mesas de víctimas se convirtieron, o sea, replicaron un modelo político perverso de acceso al poder y de ejercicio del poder de una forma perversa. En el caso del Valle hubieron mesas en donde personajes, un transporte que costaba 100.000 pesos, pues le daban 3 millones de pesos y él exigía que fueran 3.500.000 y poco tiempo después estaba en la cárcel por amenazas, por extorsión a las otras víctimas, incluso por temas de lavados y muchos casos así. No es un estigma hacia las personas víctimas. Lo que quiero señalar aquí es cómo finalmente el actor civil no se exime del contexto político, social y cultural. Y en la última lo que se hace finalmente es replicar el modelo perverso de las prácticas políticas y sociales que se tienen, ¿no? Que ahí es donde creo que está el desafío y el reto y el llamado de quienes a mí me gusta decirlo como agentes interventores. Y es eso, conocer esa realidad, no reñir con ella, es conocerla. Yo creo que nos toca tener un poco de frialdad frente al tema y es conocerla, aceptarla y bajo ese reconocimiento de la realidad es poder generar las herramientas
que permitan ir transformando estas realidades a nivel local. Y vuelvo y resalto el tema a nivel local. ¿Por qué? Por lo que les decía al principio, si bien el conflicto colombiano hace alusión a una nación, la expresión de ese conflicto, la materialización y la vivencia es muy local. Por tanto, esas intervenciones que hacemos nosotros como actores o agentes interventores deberían distar y abandonar la quimera de ser las grandes transformaciones estructurales. Digamos, para las grandes transformaciones estructurales tenemos otros ámbitos, otros escenarios, y son más de orden político y económico, y bueno, ese tipo de cosas. Las intervenciones comunitarias deben tener una característica mucho más local, mucho más a expectativa y proporcional al espacio físico, geográfico y poblacional que tenemos. Creo que entender esto es muy importante y acabo de acordarme una experiencia de cuando esto sí funcionó. En el 2004, a través de la corporación Opción Colombia, y con un convenio que se tenía con la GTZ en ese momento, GIZ hoy, se financió un proyecto para políticas públicas de juventud. Un proyecto muy bonito. Allá compartí con un antropólogo durante casi un año, recorrimos con los jóvenes las veredas, los escuchábamos, construíamos temas de política pública para juventudes. Con el tiempo muchos de ellos se fueron a estudiar a Cali, otros a Popayán. Para fortuna nuestra o para gratitud, encontramos que muchos de ellos hoy estaban en la Asamblea Departamental de Cauca, otros de ellos ya eran el consejero mayor del CRIC. Y digamos, eso que se hizo en ese momento de que ellos entendieran que era una política pública, cómo se construye una política pública, cómo una política pública puede incidir en las realidades de una comunidad específica, los puso en un lugar distinto y por tanto sigue arrastrando a su comunidad en un lugar distinto. Pero si usted se fija en las políticas de juventudes a nivel nacional, pues a ver, entonces, no es un cuestionamiento de lo que pasa a nivel nacional, no, es que quiero venderle la idea de que en las intervenciones comunitarias debe entenderse eso, ¿no? Comunitario, lo comunitario no es nacional, no es social macro, lo comunitario es una respuesta específica a un contexto geográfico, contextual y poblacional específico. Y si orientas tu intervención a eso, a lo que es, pues seguramente vas a tener más réditos y más frutos a largo plazo porque generas empoderamiento, generas sostenibilidad. Por ejemplo, acá traigo el caso de Valladito. Si Valladito, en el caso del asentamiento humano en Cali, hubiese tenido la suficiente sostenibilidad o empoderamiento, pues perfectamente apelarían a que están incluidos en la política pública legalizada del municipio y sin la corporación hubiesen podido seguir su proceso. Pero en este momento están completamente a merced del proyecto y el municipio. Entonces, este tipo de cosas es muy importante que las entendamos. Y quiero, ya para cerrar, que creo que me estoy extendiendo más, es compartir algunas reflexiones o ítems del aprendizaje en mis años en la intervención. Y uno es los diagnósticos participativos y contextualizados. Y yo sé que mucho de esto va a sonar cliché, pero no hay que cansarnos de decirlo. ¿Ve? Hay que aplicar metodologías las que sean necesarias, conocidas, ajustadas e inventadas, para poder tener un retrato del momento en el que se está y de lo que se va a intervenir. Y hay que incorporar el conocimiento local. Y aquí quiero aludir a de Sousa Boaventura, se me cuesta pronunciar el nombre. Boaventura de Sousa es a esas epistemologías del sur. Ah, esa discusión cada vez crece más en la que el conocimiento no necesariamente es un conocimiento académico, que hay otras formas de saber y de conocer que también son válidas, que tal vez no sean válidas desde una perspectiva positivista racional del método científico, pero que son válidas y aplicables en una realidad y funcionan. Entonces, hay que recoger, incorporar ese conocimiento local para garantizar el éxito en la intervención. Y realizar diagnósticos local, integrales y participación. Esto no hay que cansarse de hacerlo. Eso puede ser una gastadera de plata adicional, es un desgaste hacer trabajar con las comunidades, precisamente porque son un sujeto con intereses, con intenciones,
como cualquiera de nosotros, insisto, no son en el buen salvaje, no es sencillo, pero hay que hacerlo. Además, porque mientras lo hacemos y tenemos una fotografía real del contexto, pues también estamos, perdón la expresión, metiendo a la gente al baile y haciendo que el proceso sea de ellos y que se identifiquen con él. Fortalecimiento del tejido social. Hay que promover la organización y la articulación comunitaria. Siempre, siempre, todo el tiempo, todo el tiempo. No todos van a ser los super amigos ni van a cantar cogidos de la mano. Pero si se sienten uno, si se genera o insistimos y propendemos por una identidad colectiva, es por eso que podemos garantizar su continuidad y su fortaleza. Impulsar la formación y el liderazgo, esto es fundamental. Y voy a traer un ejemplo, ahorita que se me ocurrió con esto. Consejo bajo mira y frontera. Hay unas personas mayores, pues un abogado con doctorado se quitaría el sombrero ante ellos. Conocen la historia de su población, incluso desde la fundación de la colonización de esos territorios, conocen de normativa y ley, o las mismas personas víctimas después de 12 años de implementación, son expertos en la política pública para víctimas. Sin embargo, muchas veces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿qué pasa en los temas de víctimas? Estas personas se incorporan laboralmente o cambian de lugar, ya no es un liderazgo comunitario, sino que ya hacen parte, son funcionarios o por una u otra razón ya no están y nunca hay un cambio de posta, sino que abruptamente no sé, todos los huevos estaban puestos en la misma canasta. Desaparece el líder, desaparece el proceso. Siempre hay que pensarse en eso, ¿no? En no fortalecer caudillismo, es decir, fortalecer liderazgos, pero también fortalecer a los que están atrás de ese líder para que en algún momento puedan hacer ese proceso de relevo. Fomentar el diálogo intergeneracional e intercultural. Esto es algo que uno aprende mucho en el quehacer. Uno a veces cree que solo, y esto puede ser que yo toque fibras por lo que voy a decir, pero muchas veces, e incluso en estos espacios de intervención, seguimos replicando modelos hegemónicos, ¿no? Entonces tiene que ser el hombre, varón, entre los 30 y 50 años, el que está en la reunión. Pero si está el muchacho de 15, si está la señora con el bebé, si está... Entonces, muchas veces, y es un prejuicio de que debemos bajarnos, asumimos de que no son un interlocutor válido para el diálogo. Pero sentido común, muchas veces la señora que va con el bebé a la reunión es precisamente la señora que conoce a las vecinas que van con ella, que saben cómo funciona el barrio, cómo funciona la comunidad y la que tiene la disponibilidad para hacer la intervención que hay. Entonces, es muy importante fomentar ese diálogo intercultural e intergeneracional. Enfoque de derechos, equidad. Creo que esto nunca hay que perderlo de norte y lo voy a decir de manera brusca. Pese a que muchas de nuestras intervenciones son las que nos dan el sustento, creo que hay que poner un componente utópico siempre, y es el de que eso con lo que nos estamos ganando la vida también debe garantizar derechos y justicia social. Eso no hay que perderlo de norte, porque creo que eso es ético, es práctico y es eficiente, porque en la medida que lo que yo hago para vivir garantiza el bienestar de otros, es una sociedad que mejora y en la medida que la sociedad mejore, mis condiciones económicas, materiales, individuales también van a mejorar. Entonces, en la medida que yo garantice que el otro acceda a sus derechos y mejore sus condiciones, también estoy garantizando mi propio bienestar. Entonces, siempre hay que promover el acceso equitativo de derechos, incorporar los enfoques diferenciales, y esto implica un tema de abandonar prejuicios. Todos tenemos prejuicios. Yo creo que la discusión no, frente a los enfoques no es que la gente abandone y deje atrás lo que cree del mundo. Digamos, eso que usted cree del mundo, pues hay que dejarlo en el ámbito privado. Cuando usted está en lo público, representa elementos públicos que tienen que ver con el otro. Y eso implica que si el otro se reconoce de una manera, usted que es el agente interventor está obligado a entender, respetar sus maneras y ajustarse a interactuar con esas maneras. Entonces, ese tema del enfoque diferencial es importante, del tipo que sea, del orden que sea. Y trabajar desde la justicia social y la reparación. Una participación ciudadana activa y es
tener mecanismos reales de consulta y de deliberación, de discusión. Y aquí lo sumo con la otra parte, y de evaluación. Principio de realidad, y suele pasar, es una realidad que vivimos. Muchas veces la comunidad lo que hace es legitimar el listado de asistencia para poder canalizar el recurso. Y eso pasa en todo lado y de todas maneras, y no es un juicio. Eso hay es que entenderlo, conocerlo. Y conociendo y entendiéndole que muchas veces nosotros tenemos que hacer el trabajo sucio de reunir a 30 personas, de hacerles una charla de 30 minutos, recoger la firma para la prórroga del proyecto, siendo conscientes de esa realidad, también debemos ser conscientes de que si en esos 30 minutos, ese ejercicio que vamos a hacer, podemos diseñar un mecanismo en el que ellos realmente participen, pues podemos hacer las dos cosas, cumplir con el empleador, pero también cumplir con nuestra responsabilidad social de intervención, que es generar un mecanismo de participación real, que involucre a la comunidad en el proyecto y que pueda usar o tener esos presupuestos participativos. Miren, no hay nada más sano que un presupuesto participativo. Perdón la expresión, no hay nada más harto que construir un presupuesto participativo, pero no hay nada más seguro para la estabilidad de un proyecto que la gente sepa y sienta que decidió a dónde iba cada peso. Eso es súper engorroso. Es mucho más sencillo si usted es economista, sentarse en el escritorio y saber, es eso es más simple y más rápido, pero tiene menos garantías de sostenibilidad y de empoderamiento. O sea que hay que acotar ese paso, porque hay que entender que usted está frente a otro actor con voluntad e intereses. Y ya con estas dos terminos. Promover coordinación entre actores estatales, establecer mesas técnicas intersectoriales e integrar la intervención en las políticas públicas locales. Aquí quiero hacer nuevamente la vocación al chaleco y tener ciudadanía suiza. O sea, entendamos, y hago esta anotación es porque mucha de la intervención está asociada a la cooperación, en su gran mayoría. Y cuando no es así, es del Estado. Eh, Tenemos que entender que la cooperación, finalmente, por un lado, es un socio que entra a apoyar al Estado. O sea, no reemplaza al Estado, ni es el Estado. Pero por otro lado, también hay que dejar de ver la cooperación como el bueno. O sea, como el bueno que nos está dando la... No, eso es hay un tema económico, geoestratégico. O sea, cuando USAID decide, vamos a invertir miles de millones en Colombia, pues ¿quién es el primer gran operador? Blumon, OIM, o sea, organizaciones gringas, están reciclando su dinero. O sea, allí también hay un interés económico. Entonces, aquí me devuelvo las diapositivas anteriores. Usted tiene que entender esa realidad y saber que bajo el principio de esa realidad usted va a hacer una intervención que permita fortalecer a sus comunidades. Y esos procesos de transferencia tecnológica y de conocimiento lo han hecho muy bien otras naciones, que no son muy queridas y no las voy a mencionar para no generar suspicacias, pero hay naciones que han instrumentalizado la cooperación, han hecho procesos de transferencia tecnológica y de conocimiento y a la vuelta de un par de décadas ya no han dependido de la cooperación como nos pasa a nosotros. En este momento incluso el proceso de paz y muchas de las acciones de la JEP están tambaleando por recursos que ya no tienen de USAID. Entonces hay que entender esto, ¿no? Y es que siempre en lo que hagamos hay que vincular a las entidades estatales, por incómodo que esto sea, por lento que esto sea, por lo complejo que son los procesos con el Estado, pero es necesario precisamente para garantizar la estabilidad. Vuelvo al caso del Valladito en Cali. Si el Valladito no hubiese sido incorporado en las metas del cuatrienio del municipio, ya lo hubiesen dejado tirado del todo. Pero al estar incorporado en la meta, pues tiene que seguir allí y tiene que de alguna forma resolver el tema. El enfoque territorial y de sostenibilidad es muy importante y puse estas dos imágenes, no son fortuitas y quiero contar esos dos casos. El primero, que ya despertó sonrisas en Ana Sofía, pues tiene que ver con algo que fue chistoso, pero es muy real, que es la adaptación de acciones a las particularidades del territorio. Mire, esta foto fue tomada en el primer retorno en Vera. Muchos de los empleados del eje cafetero tenían ya una ruta para moverse y llegar a Cali. Entonces hizo un primer gran proceso de retorno y la unidad lleva toda su existencia lidiando por intentar dar ayuda humanitaria con enfoque diferencial, que eso es muy complicado, no es fácil. O sea,
Y la ayuda alimentaria con enfoque diferencial no implica que a uno le dé camarón y al otro le dé pollo. O sea, es un tema mucho más allá. Y esta foto, que fue tomada pues, en una caja de la unidad donde hay un pollo, y bueno, listo, ya tenemos enfoque, ya hay proteína en el enfoque, pues, digamos, es una caricatura, pero tiene mucho que ver con lo que quiero denotar aquí, es hay que adaptarse a las condiciones. Y aquí, por ejemplo, hay un hecho que es un poquito medio triste, pero que implica también esa adaptación. En este retorno había muchos perros. Mi compañera, de momento en ese retorno, me dice, ay, tan lindo ellos, que recogieron los perritos y los llevaron. No, eso tenía otra motivación y era pues que en medio de sus prácticas, pues los perros hacían parte de su de su ingesta. Y esto hay que conocerlo porque esto después llevó a problemas entre la comunidad donde ellos llegaron, a Pueblo Rico, y ellos porque pues empezaron a desaparecer los perros. Y esto ya iba a generar conflictos entre las comunidades de llegada y la acogida. Entonces todo eso hace parte del tema de la adaptación al territorio, porque no somos una nación, pero no somos homogéneos. Somos muy heterogéneos y eso depende mucho del contexto. La segunda imagen, que es la generación de impactos en duraderas, tiene que ver con esta y con la primera. Esos son unas semillas de arveja. Es un proyecto que se entregó en el Dobio con unas semillas de arveja. Y este señor precisamente de esta finca apostó todo a esa cosecha, a sembrar esa arveja, todo, todo. O sea, cerró todo y con las semillas que se le entregó se fueron. Todas esas arvejas tuvo que darse a los marranos, amontonarla y quemarla, porque resulta que en medio del desconocimiento y de ese seguimiento y de la misión del impacto, esas no eran las semillas ideales para ese piso térmico. Por tanto, eran unas arvejas que no eran aptas para el mercado, incluso ni siquiera para el consumo en la casa, porque no pegaron en ese piso térmico. Entonces es muy importante esa parte también de que la sostenibilidad también está garantizada por conocer el contexto, y eso implica tanto a la gente como a los productos que vas a llevar allá. Y el seguimiento, que es muy importante, seguimiento en tiempo real de los proyectos. Y ese seguimiento debe estar acompañado de la adaptabilidad, es decir, adaptarse a los cambios o a los hallazgos que usted encuentre en ese seguimiento. Pachuchito, que está hacia la última. Y la evaluación participativa y mejora continua, lo que les acabo de decir. Siempre hay que estar midiendo, porque la sociedad no es inmutable. Miren, estamos en julio, Trump se posesionó en enero. En 4 o 5 meses cambió la geopolítica y cambió la intervención en el país. Completamente, radicalmente cambió. Muy seguramente ahorita la cooperación está más orientada hacia Europa y eso que Europa también está cerrando porque se está preparando para la guerra. Mucha la cooperación estará más orientada hacia el Estado, la intervención del Estado. Es decir, cambia completamente, cambian las dinámicas y eso hace que tengamos que estar en una mejora continua, en una medición permanente y evaluación participativa, comunitaria y sistematizar y documentar los procesos. Eso es muy importante. Hágalo a nivel personal, hágalo a nivel institucional, pero siempre es importante sistematizar tanto las buenas prácticas como lo que sale mal. Lo que les decía a propósito del riesgo. Pues si ya nos ha ido mal con algo, ¿por qué nos ha ido mal? ¿Qué ha pasado? Y finalmente esa sistematización permite que podamos generar nuevas herramientas para mejorar nuestros procesos. Eh, Colegas, yo diría que ahí termina lo que tenía para compartir. Podríamos hablar muchísimo más de esto, pero bueno, los tiempos son finitos. Y bueno, espero que compartir mi experiencia contribuya a sus propios procesos. Escucharlos también me ayudaría mucho. Uno siempre cree que no, pero pues siempre el otro tiene algo siempre hay algo que decir. Entonces yo cedería nuevamente los micrófonos. Si ustedes consideran algo, pues siéntanse en la libertad de expresarlo. Y bueno, aquí cerraría yo. Muchas gracias. Carlos Andrés, muchísimas gracias por tu intervención. La verdad que fue excelente esta web conference porque precisamente ese era el objetivo, no solo quedarnos con un componente conceptual y teórico, que esa es una de las misiones de la web, sino cómo podemos arrastrar esto a la realidad. Y esto último que nos
comparte sobre los riesgos que tiene la intervención y cómo a partir del desconocimiento y de la falta de lectura crítica de los contextos, cómo podemos hacer acciones dañosas. Impactante lo del tema del señor con las arvejas, la verdad. Cuando uno es un operador de esos recursos y uno llega con todo un andamiaje para poder salvar estas comunidades y uno llega convencido desde su saber que está entregando productos que realmente van a tener un impacto sobre la dinámica de vida de estas comunidades y resulta esto porque no tenemos una visión tampoco del trabajo con otras disciplinas, las disciplinas no lo comprendemos y si hubiéramos tenido ahí, por lo menos en este caso, el acompañamiento de agrónomos, de especialistas en este O de la tipo de UMATA del acciones, municipio. por lo menos, sí, claro, que el municipio se hubiera apropiado de esta intervención, pues obviamente la situación hubiera sido otra y el operador hubiera pues tenido pues toda la herramienta técnica para poder justificar la compra de otras semillas o otro tipo de material que pudiera solventar las necesidades básicas de estas comunidades. A mí me sucedió, Carlos Andrés es conocedor también de la situación. A mí me sucedió con comunidades étnicas. Yo estoy vetada para poder ingresar a un resguardo indígena aquí cerca de Villavicencio, precisamente por el desconocimiento y porque en ese momento no tenía las capacidades para hacer lecturas críticas de contexto y llegar a hacer una acción dañosa con la comunidad y que esa acción que yo generé fragmentó un ejercicio político que se estaba llevando al interior de esa comunidad que se estaba convirtiendo en resguardo, producto de una reubicación, pues porque estas comunidades fueron desplazadas del Amazonas y tenían un trasegar por todos los departamentos de la Amazonía y lograron asentarse aquí en la Orinoquía. Entonces, te agradezco mucho esta intervención. Yo le doy la palabra a Vanessa y a Mónica si tienen alguna pregunta. Bueno, yo más que preguntas, agradecer lo que nos compartiste porque se logra como aterrizar toda esa teoría pues al día a día de nuestro entorno laboral. Entonces sí, todo el tema de la geopolítica, de la acción con daño, sí, o sea, todo me dejó así como revisando mi historia de vida laboral. Entonces Entonces, es como el gracias por... efecto mariposa. El Sí, movimiento de una Sí, mariposa en Europa genera un huracán laboral acá. total. ujú, exacto, sí. Sí, muchas gracias. Con el mayor de los gustos. Sí, y también le pone uno a replantear hasta su mismo proyecto de vida en cuanto a lo laboral, ¿no? ¿Cuál Claro, va a ser mi ahora toca orientación? participar en los concursos de la comisión. Bueno, si uno quiere una estabilidad laboral, sí, pero también ver de qué manera, desde mis saberes, uno también puede generar procesos de emprendimiento para seguir trabajando en lo social. Obviamente, tener esa estabilidad laboral, pero no dejar también la misión de vida, porque si uno se forma en esta línea social, uno tiene una misión de vida y no la debe dejar a un lado. Exactamente. Bueno, no, muchísimas gracias, Carlos Andrés, por tu compañía, por generar este espacio de diálogo. Mónica abrió su micrófono. Mónica. Sí, quería agradecerle el compartir estas experiencias. Creo que esto también nos sirve para aterrizarnos un poquito más frente a las realidades en las que vivimos y en las que muchas veces a veces eh, estamos con vendas, ¿sí? Y no logramos identificar estos posibles daños que podrían ocurrir frente a las intervenciones que nosotros podemos hacer. Muchísimas gracias y gracias por compartir esas experiencias que pues nos aterrizan un poquito más a nuestra realidad y a nuestro quehacer. ¿Me permites una cosa más? Ya nos fue a propósito de lo que dice Mónica de esa realidad y conocer más. Hay algo, y a propósito de conocer al Estado y ser muy prudentes con nuestro quehacer,
Y a propósito de lo que tú mencionaste del proceso del veto que tienes allá, hay que ser muy prudentes y no tener complejo de Mesías, ¿no? Digamos, entender que la responsabilidad social también es responsabilidad sobre uno mismo como profesional. Vamos, así como un médico tiene que tener sobre sí una cantidad de seguros que cubrirían eventuales daños, nosotros también nos enfrentamos a algunos riesgos que, si bien no comprometen en algunas ocasiones la vida, pero que a veces sí suele comprometerla, y le puedo dar un ejemplo también de cuando sí se compromete la vida de otros, hay que ser muy cautos a veces y a veces saber dar el paso al costado. Entender de que hay momentos no podemos y hay que cuidar de nosotros. Par de ejemplos. Uno, atención humanitaria en un barrio en Buenaventura. La gente no salía de las casas, parecía el lejano oeste, el desierto. Y decidimos entrar para recoger el censo. Nuestra presencia ya generó desconfianza del otro actor y toda la gente tuvo que estar encerrada, desplazarse porque fue amenazada por nuestra presencia allá. Un ejemplo. Segundo ejemplo, infraestructura social y comunitaria en Roldanillo. Una alcaldesa con muy buenas intenciones, eh, la obra era como de 200 metros cuadrados, un ejemplo, estoy hablando en borrador, ella finalmente quiso que fuera como de 1000, invitó muchos recursos, a final de su vigencia, como el 30 de diciembre, pues nada que podía ir y la unidad se demoraba, entonces ella decidió hacer un manejo de recursos, y le inyectó esa plata la última semana eh, 5 meses después fui citado por la Fiscalía General de la Nación a comparecer porque el alcalde nuevo, que era de un partido detractor contrario al de la alcaldesa que salió, decidió hacer una persecución política a través de lo judicial y obviamente mover todo ese dinero en tu última semana de vigencia, pues ya es una acción de riesgo y terminé involucrado en un proceso. Digamos, en la etapa inicial, que es de indagatoria, simplemente me preguntan cosas, de dónde sale el recurso, o sea, pero si yo no hubiese tenido la claridad documental de cuál era mi rol, hasta dónde yo llegaba, qué debía hacer, qué firmaba y qué no firmaba, hubiese terminado empapelado y seguramente la alcaldesa salía bien librada, como era de esperarse, y yo muy mal librado de ese tema. Entonces, aquí también es algo que no mencioné y lo tengo en cuenta ahorita es, no podemos tener complejo de Mesías. Hay que entender nuestro lugar y hay que entender de que nosotros somos un accidente en las comunidades a veces y un accidente que puede sumar o que puede dañar y de paso afectarnos a nosotros también. Hay que tener mucha claridad frente a eso y a veces no dejarnos llevar de la pasión y la motivación. Finalmente, quienes estamos en esto es porque hay un tipo de feeling y motivación por lo que hacemos, pero a veces hay que tener autocontrol frente a eso y entender que el proceso es más largo y para usted poder seguir en el proceso, tiene que tomar las acciones correctas que eviten que usted salga de un proceso o que la comunidad termine dañada en el marco de avanzar el proceso. Algo que no mencioné, pero con lo que dice de Ana Sofía lo recordé y hay que ser muy prudentes en eso. A veces saber decir no, a veces saber apartarse para cuidar de sí mismos y para cuidar precisamente esos procesos comunitarios. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Andrés, por este cierre bastante productivo y que nos sigue en la línea. Eh, pues en este momento, entonces tendríamos 5 minuticos para poder abordar el segundo momento de la web conference. Te agradezco tu participación, Carlos Andrés. Igual comentarles que Carlos Andrés hace parte también de nuestra universidad. Estás en la zona, esa se denomina Centro-Sur. sur-occidente, centro-sur. Bien, está en la zona centro-sur. Entonces, cualquier consulta, pues estaría dispuesto a poderla solventar. Gracias, muy Vale. amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Mónica. Gracias, Vanessa. Gracias, Ana Sofía. Feliz fin de semana. Que estén muy bien. Gracias. Bueno, mis compañeras, aunque ya he visto que algunos de ustedes han elaborado este trabajo final, solo quisiera recordarles, porque ya vi que algunos en el foro me compartieron su sistematización final y también ya en el entorno de evaluación, porque ya este curso cierra el 21 de julio. Solo recordarles que la importancia de poder entregar este trabajo final en nuestro adjunto que está en el aula a ustedes, pues
creo que fue un grupo el que me lo entregó en un formato diferente. Recordarles que pues este se debe entregar en el formato oficial que ha establecido el programa de la maestría en psicología comunitaria. Es un artículo, es un modelo de artículo que le pedimos nosotros a nuestros estudiantes que realicen en el marco de la sistematización pues de toda esta experiencia vivida durante ya las casi 14 semanas de trabajo académico. Desde la primera tarea, nosotros hemos hecho un ejercicio de poder identificar una iniciativa comunitaria, empezar de, pues aparte desde la observación crítica, ver qué modelo de intervención es el que más se ajusta a estas realidades. Y bueno, ya esta web conference nos cae como anillo al dedo por si ustedes desean realizar algún ajuste, aún hay tiempo de hacerlo antes de que se cierre la actividad y ustedes puedan hacer estos ajustes porque esta es una iniciativa de borrador de un artículo que si ustedes lo siguen trabajando puede orientarse a una futura publicación paralelo a su ejercicio de investigación que están realizando en el marco de la maestría. Recordarles, pues pueden ir perfeccionando o en esta entrega pueden perfeccionar esas matrices que ustedes ya han entregado, ese análisis del enfoque comunitario desde las iniciativas que ustedes identificaron y cómo ustedes demarcaron esas problemáticas con una visión muy crítica de esas realidades sociales, la pertinencia de poder plantear un modelo de intervención en esta, ya con esta lectura crítica y cómo desde ya lo disciplinar, desde la psicología comunitaria, ustedes pueden sustentar ese modelo teórico y conceptual de esos modelos de intervención que ustedes escogieron para ese caso. Este sería entonces el formato. Acá en este formato, como es un formato borrador, pues no vamos a eliminar estos encabezados, sino que le vamos a dar respuesta a esos encabezados. Pero la intención es que si usted a futuro desea usar este ejercicio de sistematización como una posible publicación académica de su ejercicio, pues ya lo haría en texto bajo las normas APA, tal cual. Pero aquí, pues es como es un ejercicio académico de orientación, vamos a dejar los títulos y los subtítulos. Bueno, sus nombres completos, por favor. Recordar que aquí tienen que ir los nombres tal cual como aparecen registrados en nuestra universidad. Y las referencias bibliográficas, les recuerdo, pues deben hacerse bajo las normas ZAPA. Igual también bajo las normas ZAPA, pues las citas bibliográficas que ustedes hayan utilizado para dar respuesta a cada uno de los puntos. Entonces, Mónica y Vanessa, no sé si ustedes tengan alguna inquietud sobre el desarrollo de esta guía. No, nosotras lo subimos ayer a la plataforma, pues creo que está listo. Vale, sí, sí, lo pude ver, pero pues obviamente no hago retroalimentación hasta que no se cierre la actividad. Gracias, Vanessa. No sé si Mónica tenga alguna observación. No, no, señora. Perfecto. Bueno, y invitarlas pues a nuestra última web que se tiene proyectada para dentro de 8 días. Sé que ya hemos terminado académicamente nuestro curso, pero creo importante que puedan asistir porque estas webs nos permiten a nosotros aterrizar en las realidades todo lo que hemos trabajado y resaltar la importancia de que cada vez que ustedes vayan a formular un modelo de intervención, no se olviden de la academia y la puedan llevar a esos contextos reales y que ustedes se lancen a formular modelos de intervención en psicología comunitaria ya a partir de este trasegar y que seamos nosotros quienes nos referenciemos hacia ustedes como un proceso científico que han realizado y que han creado un modelo de intervención y que se puede implementar en cualquier contexto. Entonces, llévense eso también en su cabecita para que lo puedan desarrollar. Estamos en el primer periodo académico de la maestría y lo que tenemos aún es mucho por trasegar. Agradecerte, Vanessa y Mónica, por acompañarnos en esta web. Esta grabación se va a compartir en los espacios de nuestra aula virtual para que ustedes también la tengan y puedan hacer consulta a futuro de todo lo que ustedes van a vivir ya en el año y medio que les queda de esta formación. Muchísimas gracias y quedo atenta a cualquier inquietud. Vale, muchas gracias. Muchas gracias.